Hola Norma, bienvenida. Buenas noches, compañeros. Muy buenas Saludos. noches. Igual, saludos. Eh, Me dicen que viene probablemente Rosy Pacheco, pero que Rosy, ¿cuál serían las letras de Rosy? Pues como me las mandaron ROCI. ROCI. Ah, Ro- sí. De hecho, Rosy, yo me imagino que el nombre de ella puede que sea Rosa, pero que le dicen Rosy. Él la tiene como contacto Rosy. correcto. Entonces me lo mandó así, sí. Así le vamos a llamar Rosy Pacheco. Ujú. Muy bien, pues aquí tengo Ella yo. es, Sí, perdón, ella adelante. es una activista social, una líder social, y también es simpatizante de RC. Y es una Ujú. de las personas que está algo así como que en el frente, digamos, ¿no? En pie de lucha, ayudando en lo que vendría siendo la logística, llevando alimentos y pues ayudando, colaborando en lo que puede en estas protestas, sobre todo de la comunidad indígena de mi país. Muy bien, muy bien. Yo aquí había tenido preparado ah, la alocución de un periodista de ahí mismo, de Ecuador. Ah, pues mejor. Estoy buscándolo aquí porque se me perdió. Pero ahorita vamos a Ujú. ver, lo tenemos en YouTube. Orlando Pérez, me parece que lo vi que usted lo puso. Orlando Pérez, exactamente. Sí, Orlando Pérez, sí, él es uno de los mejores de mi país. Claro, él trabaja también para telesurtv.net. Sí, Y aquí estoy buscando el original en el YouTube para que no tengamos pierde, ¿no? sí, pues Pero ahí le comentaba yo al compañero Juan que yo he sí, tratado de comunicarme con la señora, pero no tuve éxito, entonces llamé al compañero que me la refirió ajá, y él me dice, no, ya quedó todo confirmado, pero yo dije que se contactaran, entonces le digo, no, pero no me está contestando y me dice, compañera, acuérdese que allá les están quitando el internet. Les claro, están cortando, entonces no sabemos, de pronto también puede ser eso, depende de dónde se esté desarrollando ahorita, por decir de esta manera, la lucha más fuerte, ¿no? claro. Entonces, sí, las cosas que les están haciendo es de no creer, es una batalla No, campal lo que están teniendo allá. yo tengo aquí algo escrito. Voy a leer. Vamos a obviar ahora las efemérides, porque si tenemos la visita que va a llegar, pues nos va a hacer falta tiempo, ya que tengo que partir de aquí a las meras 8, tengo otro compromiso. Leo lo siguiente. Sigue ardiendo Ecuador, un país con una población aproximada de 18.7 millones de personas, según la inteligencia artificial. Sigue en rebelión popular, entre otras cosas, lo decíamos la semana pasada, la antepasada, por el quite del subsidio al diésel, lo que se ha incrementado el precio de un litro de 1,80 a 2,80, o sea, un incremento de 55%, que desde luego no es la única cuestión por la que están en la calle los ecuatorianos, ¿no? Hay otras que aquí comentaremos. Esto, sin embargo, ha disparado los precios en todas las direcciones, ¿no? El efecto de que se eleve el diésel, donde los camiones transportan mercancías y materiales, etcétera, pues hace un efecto multiplicador en los precios, ¿no? Ya lo decíamos la vez pasada. Esto ha hecho estallar, pues, una movilización que durante más de 17 días ha ocasionado descalabros y muertes en la población y más de 100 arrestos entre estos mujeres y niños. En lo que va del 2025, Ecuador ha sido en este periodo el periodo más violento en lo que va de este año en la historia del país. Por lo que el mayamero, nació en Miami, el tal Noboa, ha militarizado el país, pues dice ser blanco de ataques terroristas. Por cierto, hubo ahí un apedreo de su carro blindado y por ahí no había ninguna bala. Habían los otros carros que no estaban blindados, ¿no? O el terror, moneda corriente que se usa para disparar contra adversarios políticos, como decía acá en México el célebre
tristemente célebre Porfirio Díaz. Primero mátalos y después viriguas, ¿no? Si les parece también el ejemplo de las barcas, ¿no? Que hunden con misiles. Ahora sí que las hunden y ya no hay pruebas de que ahí iba droga. El chiste se cuenta solo, decía por ahí Ina Afinogénova. Mataron a Efraín Fuérez, artesano comunero de 46 años, asesinado por la espalda con 3, 4 disparos por agentes o soldados del gobierno. Sus compañeros acudieron en su ayuda y fueron golpeados brutalmente. ¿A dónde va Mr. President Noboa en cuanto a la política? Se va a dedicar a destruir cualquier posibilidad de que el correísmo levante cabeza, destruir, exterminar a la revolución ciudadana. El presidente de la Asamblea no los deja hablar mientras sigue la persecución judicial mediante la guerra de leyes. El presidente de la Asamblea, pues es muy amigo de Noboa, y aunque la Revolución Ciudadana es la segunda fuerza política, pues no los dejan hablar ahí en el Congreso, ¿no? Y además cuando salen, pues ya hay la persecución legaloide hacia todos ellos. Aniquilamiento como segundo punto del movimiento indígena popular, censura también a la prensa crítica. En cuanto a la economía, la plutocracia va por el resto. Concentración de la riqueza, los grandes grupos económicos aumentarán su control en áreas estratégicas, eh, préstamos ingentes del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Por eso quieren hacer una asamblea nacional, ¿no? Para poder acomodar todo a su favor. En cuanto a lo internacional, atar la agenda nacional a la agenda del norte, por ende a la política genocida de Israel, facilitar la instalación de bases norteamericanas en territorio nacional. Por lo tanto, habría que cambiar la constitución progresista que dejó Correa por una neoliberal de derecha. Cuarto, instalar en Ecuador un laboratorio de guerra de leyes. En perspectiva, convocar una asamblea constituyente, desde luego sin pueblo indígena ni correístas, para que la dictadura novoísta se despache a su gusto. Eh, Contra todo lo anterior está la CONAI, que es la Confederación Nacional Indígena, si no me equivoco, al descifrar las siglas. Y desde luego está la Revolución Ciudadana, contra todo esto que están haciendo y que van a hacer. Hasta ahora, no sé ni cuántos muertos, cuántos detenidos, son decenas seguramente, cientos en el caso de los detenidos. ¿Qué acciones tomará el pueblo organizado contra el Estado narco-bananero, que ahora se le conoce? Siempre se conocían repúblicas bananeras, ¿no? Ahora son estados narco-bananeros, entre otros Perú, ¿no? Obviamente eh, Ecuador, y también le toca a Bolivia, por cierto, ¿eh? Lo del narco. En fin. A la que sí no le toca, porque ha habido informes de la ONU y de tantos organismos que están ahora sí que fiscalizando de dónde viene y a dónde va la droga, a la que no le toca el adjetivo de narcoestado es a Venezuela. Y no importando eso, bueno, pues ya vemos la guerra que está promoviendo Trump para ir pues no por los narcotraficantes, ¿no? Sino por el petróleo. Entonces, esta sería la primera reflexión que yo hago. Ustedes podrán intervenir con toda confianza sobre el asunto. Y si ustedes intervienen, pues yo tendré tiempo de buscar esto que quiero pasar. ¿Primero las damas o primero los tigres? Bueno, yo A me ver, anoto. adelante, Ok, Norma. ya. Bueno, ahorita mismo no hay una cifra oficial decía usted, de los muertos heridos. Muertos sí se sabe que son dos,
ya, pero heridos hay 90, alrededor de 90 heridos, hay más de 100 personas detenidas y ahí se habla de un total de 20 a 30 desaparecidos, pero eso es, o sea, son datos que no están totalmente oficiales o ya establecidos. ya, Porque como todos los días está habiendo represión, todos los días se levantan focos de protesta en diferentes lugares, hay quienes ya se están manteniendo en la protesta desde el día uno, puntos, pero hay otros que se están empezando ya a levantar porque pues ya el pueblo está como pareciera despertando, ¿no? Pero no todo el pueblo. ya, Estamos hablando de las comunidades que de hecho CONAIE significa, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ya, Entonces, como eso agrupa varias diferentes comunidades, organizaciones, de indígenas de diferentes puntos del Ecuador. Entonces, se ha estado levantando en diferentes provincias. La principal fue Imbabura, donde empezó todo, y se ha ido ya a otras provincias también. No es todo el Ecuador todavía, pero pues sí hay focos, y hay focos. De hecho, se había habido un poco de crítica que la capital, o sea, en Quito, no había habido casi movimiento y más por el contrario, estaban grupos de, vamos a poner entre comillas, gente de, la gente buena, como se hacen llamar, que son afines al gobierno, ¿no? ya, Entonces, que habían hecho ya una marcha que es que por la paz. Pero pues entonces como que daban a entender que no, que en Quito todo está tranquilo. Pero no, ya estos últimos días en Quito también ha habido manifestaciones y no son precisamente de comunidades indígenas, por el contrario, ya son grupos de organizaciones de trabajadores o de estudiantes ya, que se está empezando a ver en diferentes puntos también. Entonces, eh, la represión que está viviendo nuestra gente, aquí ya quiero yo hacer un comentario aparte mío, sí, es algo que no se había visto, al menos en nuestro país, no sé, en otros países me parece que tampoco, pero es una nueva forma de reprimir la protesta, con decirles que en el punto que estuvieron más álgido, que se llama Cotacachi, en este lugar usaron helicópteros para lanzar bombas lacrimógenas. Entonces se veía caer del cielo en así muchos, 4 o 6 bombas lacrimógenas al mismo tiempo ya, y luego Más de 230 minutos. cuando se les termina las bombas lacrimógenas a los policías que las lanzan también, empiezan a echar bala. ya, Entonces, lógicamente los indígenas conocen sus tierras, entonces saben cómo protegerse, pero generalmente el gobierno ha sido tan, no sé si usar la palabra sucio en su juego, que van en la noche. Están usando también esto de meter el temor a la población psicológicamente. Llevan convoys que atraviesan los pueblos, entonces la gente no sabe si los llegan a atacar o no los llegan a atacar, empiezan a hacer sonar sirenas, helicópteros volando, entonces es toda una estrategia de represión ya, que está usando. Y luego otra de las cosas que está usando es armarse el mismo disque caravanas que van a los lugares de donde está más fuerte la protesta, según él llevando dice convoys de ayudas, pero no es cierto. Entonces luego la gente reacciona y él ya ha querido decir incluso que hubo un atentado contra su vida cuando ya ha aparecido un video donde muestran que él ni siquiera estuvo en esa caravana, ¿no? Pero bueno, entonces está usando todas las estrategias habidas y por haber para lograr detener la protesta que cada vez se vuelve más grande, que si bien es cierto que se dio por que quitaron el subsidio al diésel, también es algo que ya se venía formando porque pues la manera de gobernar totalmente neoliberal de Novoa ha llevado al país a una situación de crisis, una crisis que ya se venía por el problema del narcotráfico que existe, que
la violencia que esto estaba generando, el problema de inseguridad. Ya traía una crisis económica y con todas las decisiones, las leyes que han estado tomando, pues lo que ha hecho es beneficiar a los grupos oligárquicos del país y ir en perjuicio de las clases más pobres. Entonces, todo esto, pues, es lo que estamos viendo el resultado en estas protestas y no sabe, bueno, al menos de lo que estoy escuchando, eh, este, es un poco difícil saber quién va a retroceder primero, porque los que iniciaron la protesta, que son la CONAIE, han dicho que no van a retroceder, pero también el presidente ha dicho que él no va a retroceder, que primero muerto. Entonces, Así pues es, no Norma, se sabemos qué están va a pasar. enfrentando dos obstinados. Nomás que en este caso, el obstinado que tiene la razón es el pueblo, son los indígenas, que ya le ganaron dos batallas, primero a Lenny Moreno y luego al banquero, que se me escapa el nombre. Y entonces ahora, pues, Lazo, Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, pues ellos se dieron, ¿no? Bajaron la guardia, y este no. Ahora, además, este es un provocador. O sea, ¿a qué iba al seno del territorio indígena? A eso, a que lo apedrearan. ¿Para qué? Pues para poder reprimir. Intento de asesinato al presidente. Todas las banderas falsas, ¿no? Y si le pusieron balas al carro blindado, pues esas las pueden poner en cualquier lugar, ¿no? La señora presidenta de México ha dicho que no fueron balas, fueron piedras. Y cuando ella habla, no está hablando así de memoria, ¿no? Tiene fuentes. Pero igual que pasa ahí en Ecuador, de que están provocando a la gente para que le entre, pues igual pasa en Venezuela. Acaban de anunciar la seguridad venezolana de que había una programa para poder atacar a la embajada norteamericana en Venezuela. Y acaba de decir Maduro hace rato que ellos ya investigaron, descubrieron quiénes son, dónde están, y están en Estados Unidos, y les mandó los nombres y los puestos que ocupan. Es decir, aquí está habiendo una guerra de banderas falsas, en donde, en este caso, no tan falsa, porque, a ver, si yo quiero una guerra, pues pégale a mi embajada. Ah, le pegaste a mi embajada, ahora vamos a invadir. Que eso es lo que debió de haber hecho México con el Ecuador, cuando le sacaron a la fuerza a al ex vicepresidente de Correa, a Glass. Claro que nosotros no somos guerreristas, ¿no? Como también los venezolanos no son guerreristas, pero eso ¿a quién le importa? Cuando hay un imperio que quiere invadir por razones de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, no solamente los ecuatorianos están saliendo a la calle por el aumento del gas o de la cosa para mover los automóviles, el diésel. No solamente están saliendo por eso, si ya traen viada de todo lo que está pasando en el mundo y sus alrededores, ¿no? Saben que van contra los progresistas, contra la prensa crítica, van por los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ya esto es una pauta leída, ya escrita, que ya la vemos en todas partes. Ahorita hay en todo el mundo, ¿no? Problemas. Bolivia, Ecuador, El Salvador. ¿Y cómo se llama este país allá del Himalaya, donde también le quitaron a los jóvenes, imagínate, todas las redes, el Face y el YouTube y todo, jóvenes que están pues entretenidos en eso para comunicarse y para intercambiar ideas y para inclusive ganar algunos pesos? El presidente les quitó así, de un día para otro, todo eso, ¿no? Porque lo estaban mal influyendo. Y lo que hicieron los muchachos fueron a quemarle el Palacio de Gobierno y el señor ya corrió. Entonces, vuelvo a repetir, ante los ejemplos del norte de tomar ahora sí que el bastón de mando y tirárselos a la cabeza a los pueblos del sur y del oriente y de todas partes, bueno, pues hay contagio de violencia, pues. Tú te imaginas, ustedes se imaginan lo que pasa en Estados Unidos, pues no se está creando gente amorosa, ¿no? Pero tú ves cómo apalean a la gente, pues, y cómo el señor manda al ejército a estados donde los gobernadores no lo permiten. La ley dice que si el gobernador de X o Z estado norteamericano
no quiere al ejército porque están ellos controlando la situación. Bueno, pues pasa lo que la avanzada de Novoa al centro de corazón de donde viven los indígenas. ¿Cómo le hacemos para que se caliente? Pues mándalas del ejército, ¿no? Y darles unos empujencitos. Empújalos para que reaccione. Ah, violentos, terroristas, ¿no? Ahorita la palabra que está facturada, diríamos, como bandera negra con dos fémures y una calavera, eh, es el terrorismo, ¿no? Sí, muy fácil. La Constitución de Norteamérica dice que si hay terrorismo cerca de Estados Unidos o dentro, ¿no? Hay que apalearlo, hay que bombardearlo, hay que eliminarlo, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Eh, el gobierno de Obrador, los carteles son terroristas, dijo Trump. Y Obrador le dijo, no, hombre, no la jodas, espérame, ¿cómo? Con ese pretexto nos vas a invadir, pues. No, si acá estamos tirándole bala también. Eh, entonces, cualquier cosa que tú digas, ¿no? Es terrorismo y entonces te cierran la boca, te quitan la visa, te hacen todo lo que quieren hacer. Y es el momento en que la gente, yo estaba pensando, bueno, está pasando ahora. No, ha pasado siempre, nomás que antes era más discreto, ¿no? El asunto. Era más con ciertos modales, siguiendo el proceso legal. Se tardaban más en echar la gente, pero el señor Obama, pues echó mucho más que todos los presidentes juntos y que este último, yo creo que como va el señor President of de los Estados Unidos, pues va a haber una repercusión universal y local, ahí mismo, porque está desbaratando la economía, está desbaratando las familias, está matando lancheros que no se sabe si llevan bananos o llevan droga. Y dice la fina, la INA, Afinogénova, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? O sea, si tú hundes una barca, ¿verdad? Y no sabes qué lleva, y se murieron todos los que iban en la barca, y se van al fondo del mar, ¿con qué pruebas vas a decir que eran narcotraficantes de dónde? ¿De Colombia, de Venezuela? Es decir, y esto lo está viendo el mundo, pues, y el mundo no es ciego, y más ahora, por eso los chamacos allá en ese país que no recuerdo, ustedes me recordarán tal vez, Se llama eh, Nepal. Nepal. Por eso Nepal. Sí. los chicos de Nepal, que son de la generación Z, ¿sí? O sea, de la generación que nació con los teléfonos celulares, cuando en la cuna de bebé ya traían su teléfono celular, y les quitan el medio social para comunicarse entre ellos, y además andan desempleados, y además andan sin brújula porque no hay quien los guíe y quien les atienda. Bueno, pues hacen un reventón de tamaño del mundo, ¿no? Y así se va a propagar. ¿Cómo se propagó el asunto del 68? Se levantaron los jóvenes franceses y repercutió en todo el mundo, inclusive en México. Acordémonos de la masacre del 68. Entonces, esa es mi reflexión. Están puyando, pues están provocando. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, ustedes me lo dirán, ¿no? Nosotros, la gente progresista, pues obviamente abominamos la violencia, pero cuando el pueblo se cansa, pues él decide qué hacer, ¿no? Y entonces ahí, eh, está prescrito, poscrito, o como se diga, Correa. No puede pisar el suelo ecuatoriano porque lo meten a la cárcel. Tiene como 40 delitos que hizo, ¿no? Siempre se mofa él diciendo, tengo más delitos que Al Capone, ¿no? Entonces no puede ir a su país, ¿sí? Y a Glass, que era su compañero de firma de gobierno, lo tienen por 15 años o más en la cárcel por construir unos parques por ahí, porque el tío parece que andaba en malos manejos y la presidenta le da asilo político en la Embajada de México y lo que hacen es lo que van a hacer ya de aquí en adelante, romper puertas, matar gente, desaparecer. Acordémonos de los setentas, pues estamos regresando a los setentas con los dictadores, ¿no? Y ahora la guerra es de leyes. O sea, si no te mato, pues te meto preso o sales corriendo. La revolución democrática, así es como se llama el movimiento de Correa, ¿no? Esa revolución Revolución democrática, ciudadana. ¿cómo? Revolución ciudadana. La revolución ciudadana, que quiere ser democrática también, la revolución ciudadana pues va a tener una estampida de los búfalos, ¿no? O se va a quedar ahí para que le peguen y para que la maten. Ahí está el problema, pues. Yo le estoy apostando a que están haciendo tantas cosas feas delante de todo el mundo en momentos de crisis económica y de crisis moral que se van a caer. Se van a caer, no pueden sostenerse, no, olvídate. Ahora, ¿qué están haciendo los movimientos? Yo le apuesto al partido, pues. Yo pertenezco a Morena.
Tenemos un comité aquí en la ciudad de Tijuana que se llama Comité Morena Tijuana Centro, Elvia y Felipe Carrillo Puerto, que son esos dos personajes hermanos. Carrillo Puerto fue gobernador de Yucatán, instauró ahí un movimiento socialista allá en los años 20, a unos 3 años que ganó la Revolución Rusa el poder. Pero allá en la orilla de México había un generalote, Obregón estaba muy, muy lejos, acá en el centro de la República y tenía muchos problemas. Pues ese generalote apresó a los hermanos eh, de Enrique Carrillo Puerto, a él, y los fusiló. A la hermana pues salió por peteneras, ¿no? Y no la alcanzaron. Ella en 1953 celebró y llevó a cabo el derecho al voto de la mujer. Y por eso nuestro comité se llama Comité Morena Centro Plus Elvia y Felipe Carrillo Puerto. Por ahí vamos nosotros, ¿sí? Y si creemos que tenemos el derecho a la opinión, ¿sí? Acá en México creo que no tenemos el derecho a portar armas. Bueno, tenemos el derecho a opinar, que es la libertad de expresión. En el país democrático del norte, ¿no? Entre comillas, subrayado, y en el país democrático del sur, norte, que es México. Entonces, aquí mismo estamos luchando contra la gente que se cuela, que no es de izquierda, que es de derecha, y que al oír la palabra socialismo se espanta, ¿no? Como se espantan allá en Nueva York cuando dice este candidato que tiene un nombre, ¿cómo es que se Manny, llama? Manny, que dice Trump, Mandani. Mandani, Mandani, que Mandani. dice Trump, fíjate lo que dice Trump, este cuate lo voy a mandar allá donde vino, al país de donde viene, fíjate nomás, qué decencia, ¿no? Un ciudadano que es de otro país, pero que ya es ciudadano naturalizado, a lo mejor hasta nació acá, yo no sé, eh, le prohíbe que exprese sus ideas, ¿no? Y además gana en una primera vuelta la candidatura dentro de su partido, el demócrata. Y Bernie Sanders lo trae como bandera, ¿no? Es decir, así se va a aportar la democracia en Estados Unidos, y sin permitir la libertad de expresión, la libertad de las ideas y la democracia. ¿Qué está haciendo este señor? Está mandando el ejército a los estados del Partido Demócrata, porque dice que ninguno sirve, ¿no? Bueno, pues es el colmo, pues. Por eso yo sigo insistiendo, y ustedes ya les toca hablar, porque ya llevamos media hora. A ustedes les toca hablar. Yo sigo insistiendo en que se van a caer, pues. No puede alguien seguir atropellando a la gente todo el tiempo. ¿Qué decía Abraham Lincoln? Puedes engañar a un poco de gente un tiempo. Puedes seguir engañando a otra más durante más tiempo, pero no puedes seguir engañando a toda la gente todo el tiempo. Y eso lo dijo Abraham Lincoln, uno de los hombres más preclaros que luchó porque no se dividiera su país, ¿no? Iban a romperse en dos y él logró unificarlo a sangre y fuego, pues como a veces ya tienen que pasar las cosas, ¿no? Pero a ver, casi no has hablado, Juan, te toca. Sí, tienes razón. Fíjate que qué interesante esa anécdota de Lincoln, porque exactamente eh, como dices, no puede ser que todo el tiempo van a estar engañando a la gente. Nada más la cuestión está de que, como lo comentaste, ¿por dónde se le ve la luz después del túnel de esta represión que hay en varios países, ¿no? Eh, Ya, la cuestión está, eh, no existe la organización que impulse le dé rumbo a la lucha del pueblo, ¿verdad? Que a veces su lucha es una reacción o algo espontáneo ante la represión y las violaciones y la violencia del aparato del Estado, principalmente, ¿verdad? En estos casos, en estos países, los países que mencionas, Ecuador, Bolivia,
Perú, ¿verdad? Principalmente en estos momentos, este, pues se ven como presa fácil, ¿no? El pueblo, el movimiento, pues, de masas, ¿no? Porque no se le ve una dirección, no se le ve una organización eh, para enfrentar esa lucha, ¿no? Ya. Porque sí es interesante y importante que la gente se movilice, que salga a la calle, que se manifieste, pero esa no es la única manera de luchar, ¿verdad? Tiene que haber una organización mucho más fuerte para poder repeler, ¿no? Las agresiones, porque ahorita hizo mención Norma respecto a la estadística, ¿no? Dice que van 2 muertos, yo por ahí vi que había más, ¿no? Pero de todas maneras, 2 muertos, 90 heridos, 100 detenidos, 30 desaparecidos, este, uno de los asesinados, líder de los movimientos indígenas, que le dieron por la espalda, ¿no? Y cuando fueron los compañeros a recuperar el cuerpo, de pasada les dieron una paliza enorme, ¿no? A los compañeros. Entonces, sí está, Y se quedó este, uno cuidando el cadáver para que no se lo llevaran y lo perdieran por ahí, ¿no? Como un desaparecido, pues. Y uno se sí, sostuvo ahí sí, con cámara y increíble, ¿no? todo. Todo lo que Oye, lo que está pasando, ¿no? Pero encontré lo que andaba buscando, maestro. Son 10 órale, minutos de Orlando, ¿ok? sí, pásalo porque está interesante. Yo también me gustó lo que él comenta, es un buen Te lo periodista. mandé, ¿verdad? A ver, Sí, Norma, ahí va esto, a ver qué te parece. dale, dale, dale. También lo vi, sí lo vi. Hola, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarles a todos ustedes también, a Estefa y a Marco Terry. Pues quisiéramos preguntarte, Orlando, un poco conocer el análisis que estás haciendo sobre lo que sigue después de este escenario que acabamos de exponer. ¿Cuáles son las claves que podemos entender para lo que sigue en Ecuador? Mira, yo creo que hay que analizar en 3 dimensiones lo que viene a continuación, porque Ecuador va a vivir en un mandato del gobierno del señor Daniel Noboa hasta el año 2029, y lo que se ve hasta ahora es una continuidad de 3 elementos claves en su lógica política, económica y también de seguridad y de soberanía o de relaciones internacionales. En la política me parece que uno de los elementos fundamentales con los cuales ha jugado, con el que ha establecido incluso un escenario de confrontación, es destruir, acabar, bloquear cualquier posibilidad de que el correísmo vuelva al poder, bien sea a través de las elecciones, bien sea a través de la aniquilación de candidatos, de candidatas, del bloqueo de la participación política, porque, por ejemplo, solamente para mencionarles un caso, ahora en la Asamblea la segunda fuerza política es la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Pero cuando se trata de intervenir en los plenos, en los debates públicos, el presidente de la Asamblea, que es otro empresario muy amigo del señor Daniel Noboa, no les deja hablar, les interrumpe, no les deja participar, y por esa razón los acuerdos, las decisiones y las votaciones pasan sin la discusión y la participación de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. A todo ello hay que acotar a que los juicios, los procesos judiciales, las indagaciones fiscales, como señalaba Marco al principio del programa, siguen para los principales líderes dirigentes de la Revolución Ciudadana, y eso que implica que ellos no puedan movilizarse, que no puedan estar en el país, que tengan que escapar, dicen ellos, porque tienen juicios, etcétera, etcétera. Es decir, ese objetivo político tiene que ver fundamentalmente con la aniquilación de cualquier tipo de oposición política, fundamentalmente del correísmo, que es la mayor organización política de izquierda en el Ecuador. No descartemos, por supuesto, tampoco la aniquilación del movimiento social y popular con el movimiento indígena, por ejemplo, con los juicios que han instaurado a Leonidas Issa, y que también ahora, con la aplicación de la ley de inteligencia, que tiene algunos elementos cuestionados por parte de Human Rights Watch, por la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la asociación de los periódicos de América Latina, no es un gremio de los periodistas, y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Relatoría de la Libertad de Expresión. También cualquier posibilidad de que la prensa
libre, independiente, como les gusta decir, no tenga posibilidades de divulgar, de difundir o de comentar y analizar lo que está haciendo en la política pública el señor Daniel Noboa. Es decir, acabar con el correísmo, acabar con el movimiento indígena, campesino y popular, pero también con la prensa crítica que de una u otra manera también se ha ido incrementando en el Ecuador a partir de medios digitales, etcétera. Y la segunda parte, que me parece también muy importante, tiene que ver con el tema económico. Aquí lo que está en marcha es un proceso de concentración de riqueza, una plutocracia como ya ocurría en Ecuador hace más de 100 años, cuando se produjo, por ejemplo, la Revolución Juliana, que acababa con la plutocracia de aquel entonces, y ahora se ha reinstaurado. ¿Qué quiere decir esto? Que los grandes grupos económicos, en particular el Grupo Noboa, controle áreas estratégicas de la economía ecuatoriana, por ejemplo, en la minería, en el petróleo y también en la exportación de los productos, por ejemplo, del camarón, del banano y de las flores. Eso, por ejemplo, está planteado en algunos elementos jurídicos y legales que ha impuesto el gobierno de Daniel Noboa para poder desarrollar esta política de concentración de la riqueza, atada sobre todo, por supuesto, a que el Fondo Monetario Internacional le conceda créditos interminables para que los sigan pagando los futuros gobiernos, tal como pasa, por ejemplo, en el caso argentino. Y en la situación económica, por supuesto que hay un factor determinante y es de qué manera los grupos criminales siguen lavando plata a través del sistema financiero, y solamente hasta el año 2020, mayo del año 2025, de este año, se habían lavado alrededor de 600 millones de dólares en el sistema financiero, que en Ecuador, por supuesto, siendo un país de una economía pequeña, es muchísima plata. Así que el segundo elemento tiene que ver con la parte económica, que es de una alta concentración, donde se anula la posibilidad de la economía que acá se conoce como economía popular y solidaria, de la pequeña industria y del pequeño comercio. Y el tercer elemento, por supuesto, que está claro, que está evidente, que es el atarse a la agenda política internacional de los Estados Unidos. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, ser un aliado fuerte de Estados Unidos en todos los temas de migración, en todos los temas que tienen que ver con el ataque a países como Venezuela, como Nicaragua, como México, como Cuba, etcétera. Sostenerse en ese anclaje para supuestamente recibir beneficios y beneplácitos por parte del gobierno del señor Donald Trump, atarse y a respaldar a la política de Israel, por ejemplo, en todo lo que se ha desarrollado en Gaza. El presidente Noboa, con su canciller y su ministro de gobierno, han dicho que los enemigos de Israel serán los enemigos del Ecuador. Y esto ya tiene consecuencias en el ámbito internacional, porque hay algunas delegaciones internacionales evitan llegar al Ecuador, evitan postular algún manifiesto, alguna condena con respecto a cosas que ocurren dentro del Ecuador o que Ecuador se plantea dentro de las Naciones Unidas, porque efectivamente saben que es como hablar con Estados Unidos. Y en esa lógica está lo que ya también se mencionaba hace un momento, es la instauración de bases militares extranjeras, fundamentalmente de Estados Unidos, porque a nadie se le ocurre que en el Ecuador se instalen bases militares extranjeras ni de Rusia, ni de China, ni de otro país que no sea los Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Por supuesto, en general tiene que ver con un modo, con un mecanismo de inserción del Ecuador en una lucha solamente desarrollada e impulsada por Estados Unidos en la supuesta lucha contra el narcotráfico, que en Estados Unidos no tiene ninguna victoria, ningún dato que hable de que está ganando esa batalla. En concreto, para cerrar entonces, yo creo que Ecuador se ha convertido en un laboratorio también para el OFER, para la guerra judicial. Aquí se establecen una serie de mecanismos jurídicos, judiciales, mediáticos y gubernamentales para acabar con la oposición. El caso más doloroso y dramático es de Jorge Glass, a quien se le sentencia a 13 años por haber impulsado obras en la provincia de Manabí, donde ocurrió el terremoto del año 2016. Es decir, ya no es el influjo psíquico aplicado contra Rafael Correa, ahora es el impulso de obras. Es decir, que en adelante cualquier alcalde, cualquier prefecto, cualquier autoridad, por impulsar obras, podría ser sentenciado a 13 años, y en ese caso podría incluso caer el propio Daniel Noboa o el señor Guillermo Lasso, que hicieron obras en base a la ley con la que Jorge Glass hizo las obras en la provincia de Manabí. Este laboratorio, por supuesto, también tiene que ver con el modo en el que las leyes se ajustan a un sistema de dominación, un sistema de persecución, un sistema jurídico
que evita, por ejemplo, tener orden judicial para el allanamiento, para la interceptación de comunicaciones y también para que los periodistas tengamos la obligación de presentar los datos que determinadas fuentes nos pueden dar, incluidos los nombres de las fuentes que nos dan esos datos. Porque una orden judicial al menos evitaría un proceso bruto, arbitrario, pero en este caso ya no hace falta una orden judicial, sino que directamente el que se llama bloque de seguridad, conformado por la policía y las Fuerzas Armadas, puede hacer incluso esos allanamientos a un medio de comunicación y pedir que se le den todos los datos de una investigación periodística concreta. Así que en estas circunstancias, como están las cosas, lo que viene a continuación es una reafirmación y una profundización de un modelo autoritario y, por supuesto, también hay que decirlo, la desaparición o la agonía ya crónica de la democracia en este país. Orlando Pérez, muchas gracias por atender el llamado de la Paz de América Latina. Ahí lo tienen. Y llegamos al final del programa. No olviden Voy a tratar de parar esto. que está aquí al lado o en el link que encontrarán en la descripción del programa. Nosotros nos vemos mañana nuevamente. Bueno, ahora tengo que chuntarle a esto porque si no, va a seguir haciendo ruido. Pues, ¿cómo la ven? Preciso el hombre, ¿verdad? Puntual en todas sus Sí, mira, síntesis. Tenemos no, 15 sí, minutos. sí, no, Todavía. rapidito. No, Así tienes 4 rapidito. minutos, Juan. Sí, 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 gracias. Fíjate que todo el análisis, el panorama que nos da este Pérez, el periodista, está muy bien, muy centrado, muy bien documentado, es real, ¿verdad? Eso es un análisis de más profundidad, ¿no? A lo que pues es el discurso del gobierno, ¿no? O del presidente Noboa, ¿no? Que pues es completamente falsea la realidad, pero en función en la defensa de los intereses del grupo pues oligárquico, ¿verdad? Pues esa es su ideología, ese es su discurso, eso también no pueden decir otra cosa, ¿verdad? O otro análisis, no lo pueden hacer porque pues no pueden ir en contra de sus intereses, ¿no? Obvio. Entonces lo que al final comenta que se está llegando ya a un modelo autoritario y a la agonía de la democracia ecuatoriana, bueno, pues ese es el punto. Entonces, el movimiento de oposición, vamos a decir así, ya sea de izquierda, democrático, progresista, como estén las partes del movimiento, ¿verdad? Político popular indígena o de las nacionalidades, como le dicen en Ecuador, pues ahí es donde la organización tiene que jugar su papel. Ese es el papel de una organización, de una estructura política, ya sea partido o u organización. En este caso, pues hay un partido, el de Revolución Ciudadana, y de una organización de masas por la CONAI, ¿verdad? O sea, ahora, si la lucha es violenta, pues como se dice, a la violencia contrarrevolucionaria, pues para eso está la violencia revolucionaria, ¿no? Así es. Y sobre todo ahorita que vamos acercándonos al aniversario de la Revolución Rusa, tenemos un ejemplo y una bibliografía producto de esa lucha y de esa organización y de ese partido, ¿verdad? De Lenin, pues el leninismo, ¿no? En el movimiento social de la Rusia zarista, pues yo creo muy actualizado y es un ejemplo muy interesante, ¿no? Que las cosas no se pueden trasladar mecánicamente, pero el contenido, el concepto, ¿verdad? Rosa Luxemburgo, o socialismo o barbarie. ¿Será? ¿El mundo está en paz para que esa frase de Rosa Luxemburgo, la socialista alemana,
no sea verdad, ¿no? Se está estallando el mundo por todos lados. Antes de darle la palabra a Norma, quiero decir que la solución de este hijo de rico, fíjese que no estoy insultándolo, ¿eh? Hijo de rico. La solución de este hijo de rico es cómo paramos a los indígenas y a los movimientos. Pues mata a uno o dos, hombre, no mates más. Y vas a ver que se van a frenar. Pues yo no he escuchado eso de los indígenas, ¿eh? De los líderes. Le van a dar para adelante, con sus bastones y con sus lanzas. Entonces, mientras haya pueblo que diga mi vida por mi patria, como los mexicanos, como los venezolanos, como los cubanos, hay esperanzas. Claro, uno quisiera, pequeño burgués que es uno, ¿verdad? Que todo fuera sobre plumas y que hubiera competencia política, que ganemos los obradoristas y que siga Obrador en la presidencia de la señora que tenemos ahora de presidenta, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ahí estamos. El problema es que nos ven los verdaderos rojos, ¿no? Los maoístas y los socialistas nos ven con ojos así de que, oh, sí, muy fácil, ¿no? Están en la comodidad de la socialdemocracia, ¿no? Y lo que pasa es que ha habido una cierta, diríamos, burbuja de respiración aquí en México, a pesar de todo el desbarajuste, ¿no? De los narcos. Figúrense, miembros de Morena han estado coludidos con el narco. Yo a veces creo que no por la ambición de los dólares o los menos dólares, sino porque se ven amenazados, pues. No voy a citar el nombre, pero hay una presidenta de por acá que seguramente le llegaron, le dijeron, oye, si tú no quieres colaborar con nosotros para darte una buena partida, pues nomás no nos veas, ¿no? Y ya por no verlos, ya la están apuñando que es también ella cómplice. Y bueno, así está la cosa. Tenemos todavía 7 minutos. Norma, tienes todo el tiempo que tú gustes para ya darle la vuelta a esto. Y muchas gracias por estar viniendo, Norma. No te preocupes si no vino tu invitada. Vamos a buscar a ecuatorianos, tú, yo, a quien sea, para traerlos aquí. Este es un programa muy modesto, como tú podrás ver. La semana pasada, la antepasada fue que no pude grabar, no, se me olvidó grabar, pues. Y entonces nada más lo que salió en el Face, no, por eso salió todo despetalado y no editado porque no pude convertir de Face a MP4. Antes lo podía hacer, pero sí, facilito. Ahora me meten en un laberinto de que tienes que inscribirte aquí, inscribirte allá. Entonces, este sí lo grabé y este sí lo voy a editar. El tiempo que perdimos al principio por tratar de buscar la opinión de Orlando, pues eso que lo quitamos, ¿no? Y se va a ver más decente. Y además va a estar aquí con el nombre de qué. El programa se llama Archipiélago, es de radiomorena.net, ¿no? Para que si vas a invitar a alguien más, dígales que viene a eso y que pueden meterse al www.radiomorena.net y ahí van a ver todo, ¿no? En fin, tienes la palabra, Norma, tienes 5 minutos. Bueno, gracias. Eh, bueno, en primer lugar, sí quisiera decir que la compañera que nos iba a estar dando su testimonio en esta ocasión había confirmado. Lo que sucede es que les comentaba al principio que precisamente por esta represión que tiene el gobierno, les han estado cortando el internet, y no solo el internet, pero la luz, el agua. Ya, Entonces, una manera también de control, ¿no? Y claro. puede que tenga que ver algo con esto, o definitivamente también puede que se haya quedado atrapada porque en los focos de la protesta se quedan a veces entre la policía y los protestantes, digamos, la gente que está protestando, los indígenas que están en la lucha. Entonces es como, veía yo un video en el que los indígenas estaban soportando el asedio de los policías hasta que se les acabara sus municiones, y cuando se dieron cuenta que ya terminaron, entonces ahora ellos perseguían a la policía, pero pues la policía tiene sus automóviles y todo, entonces logran huir, porque ya Es- lo que hay es en cierta forma un campo de batalla. Como les digo, se ha estado viendo una represión que quizás no hemos visto antes. Dice alguien que ya se están usando tácticas de guerra contra el mismo claro, pueblo, entonces mandando al ejército, a la policía a matar, disparo a matar, o sea, esa es ya la consigna, ¿no? Y así el es. pueblo, pues, ustedes mencionaban de la muerte del señor Fueres, este, Efraín.
En esto lo que vemos es una muestra clara de la manera como está actuando el ejército y las Fuerzas Armadas, pero en lo que causó esto, decía usted, matar uno o dos para que el pueblo se quede tranquilo, lo que esto ha causado más bien fue esto que les decía al principio, que más gente reacciona. Claro. El pueblo empieza a reaccionar más bien porque pues es todo un acto de cobardía ya una persona que está caída y pues su acompañante que lo está protegiendo van y los patean, golpean con las cachas de los rifles, tratan de llevárselos. Bueno, el señor que se queda con él, que ya para entonces se piensa que estaba fallecido, es muy valiente porque él también pudo haber perdido la vida. Claro. Al parecer los de las Fuerzas Armadas no sabían que habían cámaras de vigilancia grabándolos. Entonces ellos pensaron que eso no iba a salir, ¿no? Y como todo lo que está sucediendo, ellos como quedan por hecho que no va a salir, pero está saliendo. Decían también que el presidente va y provoca. Eso es así, él los está yendo a provocar. Pero ahora en este último, especialmente en el que está hablando de que hubo un atentado contra él, desde el día de ayer se está mostrando un video en el que se ve que él llega en un helicóptero después de que ya habían hablado de que hubo un atentado y todo, él está llegando en un helicóptero. O sea, él nunca estuvo en esa caravana. Así Pero es. ya salieron a decir que sí, que lo trataron de matar y todo eso. Bueno, no. Entonces, sí, esperemos la opinión del periodista Orlando Pérez. Es muy acertada, él da puntos muy realistas, aunque esa opinión todavía es unos días antes de que se pusiera tan fuerte la protesta. Ya. Entonces hay Bueno, mucha Orlando, esperanza, lo sí, tenemos en Telesur. hay mucha esperanza de parte de algunos grupos que no se calme la protesta, que se pueda seguir avanzando, pero pues la represión del gobierno está siendo muy fuerte. Esperemos a ver, ojalá esto traiga un cambio porque hay quienes ya no quieren un diálogo, quieren que se vaya el Correcto, sí. presidente. Pero como Sí. siempre que suceden estas cosas, ¿de qué va a servir que él se vaya si todos los que están a su alrededor y son los que se van a quedar todavía van a estar ahí haciendo Así lo mismo que es. están haciendo? Entonces, no sé Un- cómo vaya a terminar esto, pero yo por lo menos les pido ayúdenme a hacer energía positiva para que todo termine bien, claro. No, aquí porque tienes sí, el lo programa. último, lo último que les voy a decir, y con esto ya cerraría, Sí, hay opiniones que tenemos en diferentes grupos que por lo menos yo participo, de que si gana Novoa esta confrontación, por llamarla de menos, él se queda totalmente empoderado. O claro. sea, eso le va a servir para la consulta que él está haciendo. No solo es una consulta de ciertas preguntas que ya se le han dicho que no, pero que él está volviendo a preguntar, porque le conviene lógicamente esto de si aceptan el trabajo por horas, si se acepta la minería, si se acepta los casinos. Entonces, todo es algo que ya se ha preguntado, pero que él está volviendo a preguntar. Y para poder llamar la atención de la gente, ha aumentado en estos días, aumentó otras preguntas en las cuales dice que si hay una persona que ha sido captada o acusada de abuso sexual, si esa persona debe ser condenada a esto y esto y esto. Entonces, claro, la gente va a decir que sí, ¿verdad? A eso no se va a oponer. Entonces, son como las preguntas, anzuelo, Obvias, para ya. que la gente sí. Bueno, entonces, y él lo que quiere es llevar a hacer la constituyente para cambiar la constitución del país, para leyes que decía ya el periodista Orlando, que le van a beneficiar a él y a su élite que gobierna el Ecuador, y que está totalmente enlazado con las élites internacionales que ya decían para poder esto de preguntar si las bases, si queremos bases extranjeras, cuando también ya está en la Constitución y también ya se preguntó en una consulta y ya se dijo que no. Entonces todo apunta a que si él logra ganar, salir ileso, o sea, me refiero a Políticamente detener ileso. la protesta, ya estamos, o sea, vamos a terminar muy mal y lo siento mucho por mi país porque las Pero cosas mira, se van a venir muy feas. hay gemelos también en América Latina. Estaba leyendo sobre Perú. La Oh, presidenta tiene el 1% de preferencia
y está haciendo como chivo en cristalería un desbarajuste. También está levantada la gente. Eso es en Perú, pero dime en Bolivia. En En Bolivia. Bolivia, dos derechosos andan peleando por la presidencia. Y Paz estaba punteando hace un par de meses, un mes, pero ahora el gígolo del asesino que está siendo el contrapeso de este otro de derecha, eh, pues ya va más arriba que el otro. Entonces, aunque Evo dice que son lo mismo, ¿no? Pero uno Claro, dice que va a meter a Evo a la cárcel y que va a masacrar a la gente, o sea, al estilo del salvadoreño y del ecuatoriano, pues son de la misma raza, ¿no? Mordedores, asesinos, etcétera. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Norma y Juan, gracias por estar. No se preocupen, vamos a traer invitados acá la próxima vez. Y además de Ecuador, pues de dónde, de Chile y de Bolivia y de Perú, ¿no? Pues de toda América Latina. Por eso se llama archipiélago este programa, porque estamos yendo a las islas en donde están nuestros hermanos luchando y Dios es grande, como decía mi abuelo. Algún día triunfará el sí. pueblo y pondremos gobiernos decentes, democráticos, ojalá socialistas, ¿eh? Que empiece por Nueva York con este valiente muchacho, ¿no? Bueno, nos vemos. Mandan. Hasta la próxima, Norma. Un abrazo. Un Buenas noches, abrazo, gracias. Juan. Sí, hasta luego, buenas noches a los dos. Sí, hasta luego. Vamos a editar este programa para que salga bonito, ¿eh? Y ahí lo pongo y les aviso cuando lo suba, porque ahorita voy a ir a escuchar a una comadre que va a cantar. Adiós. Ok, Está bien. vale, vale. Bye. Bye.